Hola, hoy vamos a entrar de lleno en un análisis fascinante. Vamos a ver cómo la vida de una persona puede transformarse por completo cuando se alinea con una identidad verdaderamente divina. Para este recorrido desglosaremos una de las historias más increíbles de los textos bíblicos, el relato de Gedeón en el libro de los jueces. La idea principal aquí es entender cómo podemos quitarnos de encima esas etiquetas humanas o ese miedo paralizante y empezar a comprender el propósito y el enorme potencial que Dios ha puesto en nosotros. Es, literalmente, un viaje desde la inseguridad más profunda hasta cumplir un propósito eterno. Así que arranquemos. Bueno, para empezar, hablemos rapidísimo de un concepto súper conocido en psicología social y educativa, el famosísimo efecto Pigmalión. En pocas palabras, es la profecía autocumplida. Unos investigadores, Rosenthal y Jacobson, notaron algo muy curioso. Cuando a ciertos estudiantes se les trataba como si tuvieran un altísimo potencial, pues con el tiempo su desempeño mejoraba drásticamente. Las expectativas de sus maestros literalmente moldeaban su realidad. Ahora, pongo este ejemplo secular solo como una pequeña ilustración, porque la verdad nos demuestra que las expectativas y las palabras humanas tienen un peso real. Pero ojo aquí, en nuestro análisis de hoy, esto es solo una pequeñísima sombra, un reflejo de una verdad muchísimo más grande y poderosa. Y justo aquí es donde damos un giro tremendo. Esta verdad nos lleva mucho más allá de la simple psicología humana. Nos eleva a una perspectiva superior, una perspectiva eterna. El texto sagrado dice claramente que la mirada divina no se queda en las apariencias. O sea, mientras nosotros los humanos solemos juzgar por lo que vemos por fuera, por los fracasos o por el estatus social, la perspectiva de Dios va directo al corazón. El punto clave de todo esto es que no es la opinión de la gente, ni siquiera las expectativas superpositivas de un líder, lo que define nuestro destino final, para nada. Es la declaración divina la que realmente establece nuestro propósito eterno. Para ilustrar esto de una forma magistral, imagínense la escena. Vamos al contexto histórico de nuestro protagonista, Gedeón. La situación estaba francamente terrible. Israel estaba siendo brutalmente oprimido por los madianitas. Hablamos de cosechas destruidas, pobreza extrema, escasez por todos lados. Había un miedo que paralizaba a toda la nación. Y en medio de toda esta crisis, ¿dónde creen que estaba Gedeón? Pues escondido. Estaba metido en un lagar, que es básicamente un hoyo diseñado para pisar uvas, tratando de limpiar un poquito de trigo escondidas para que el enemigo no se lo robara. Esta imagen es fuertísima, porque refleja esa inseguridad y ese terror colectivo, que, seamos sinceros, a menudo sentimos como humanidad cuando estamos bajo una presión inmensa. Y fíjense en este contraste, porque es brutal. Por un lado tenemos a Gedeón viéndose a sí mismo y a su entorno con pura debilidad. Él sentía que su familia era insignificante, que su pobreza y sus limitaciones determinaban por completo su identidad. Estaba aterrado. Pero por otro lado, cuando Dios se acerca a este hombre que está literalmente escondido, ¿qué le dice? Sus primeras palabras fueron: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense eso. Dios no vio a un hombre acobardado en un hoyo. Vio un potencial increíble. Vio un liderazgo que estaba ahí latente. Vio victoria futura. Básicamente, Dios ignoró la triste realidad temporal de Gedeón y declaró su verdadera identidad eterna. Esta intervención divina nos lleva a darnos cuenta del inmenso poder transformador que tienen las palabras, tal como lo resume este antiguo proverbio. Dios no llegó con Gedeón para regañarlo ni para decirle: oye, qué inútil y cobarde eres por estar ahí escondido. Al contrario, hizo a un lado todas esas inseguridades y le habló directamente a la mejor versión que existía dentro de él. Le habló a su propósito eterno antes siquiera de que Gedeón lograra absolutamente nada. Las palabras son como semillas, ¿saben? Y en este caso, esa declaración divina plantó la identidad correcta en el corazón de un hombre que se sentía totalmente derrotado. Ahora pensemos en cómo se aplica esto en la práctica para la comunidad de fe. Si las palabras realmente tienen este poder de dar vida o muerte, y si Dios mismo nos puso el ejemplo de hablar identidad sobre la debilidad, entonces los entornos de los creyentes deben reflejar exactamente eso. Allá afuera hay muchísimas personas viviendo con heridas profundas, paralizadas por años debido a etiquetas humanas súper destructivas. Frases como "no sirves para nada" o "eres un fracaso absoluto". Por eso, los espacios de fe están llamados a ser todo lo contrario. Tienen que ser entornos de restauración total, donde usemos el lenguaje para sanar, para echar porras, para fortalecer y levantar al que se ha caído, imitando tal cual el trato que Dios tuvo con Gedeón. Pero, a ver, analicemos cómo pasa esto por dentro. Gedeón no se volvió un guerrero nivel experto en un segundo. Obviamente no. Al principio dudó muchísimo, tuvo miedo, cuestionó todo y hasta pidió varias señales. Pero paso a pasito empezó este viaje heroico en su interior. Número 1, decidió creer.
Y esa pequeña fe empezó a cambiar la perspectiva que tenía sobre sí mismo y sobre su situación. Número 2, esa nueva perspectiva lo empujó a tomar decisiones distintas, decisiones valientes. Y número 3, esas decisiones impulsadas por la fe le cambiaron el curso de su vida entera. La verdadera transformación arrancó en el instante exacto en que Gedeón dejó de prestarle atención a sus propias inseguridades y decidió confiar en la voz de Dios. Y bueno, el resultado de todo ese proceso interno fue una transformación externa asombrosa. Gedeón pasó de ser un agricultor muerto de miedo, escondido en un foso, a convertirse en el líder estratégico que dirigió a todo un ejército hacia la liberación de una nación entera. El punto central aquí es este. Esta victoria tan impresionante no pasó porque Gedeón hubiera alcanzado la perfección humana. Tampoco fue porque por arte de magia las circunstancias se arreglaran. Pasó sencillamente porque una persona ordinaria y llena de imperfecciones tomó la decisión consciente de confiar más en la visión que Dios tenía de él que en sus propias limitaciones visibles. Pasemos de esta narrativa antigua a nuestra realidad de hoy, porque el principio sigue intacto, donde la sociedad o nuestro entorno solo ven limitaciones, carencias o un pasado súper difícil, Dios sigue observando con una mirada eterna. Hoy en día, en personas comunes y corrientes, Él está viendo a los futuros líderes. Está viendo a los futuros siervos que van a levantar a otros, a los restauradores de comunidades que están rotas y a los cimientos de familias saludables. Dios sigue llamando a personas imperfectas para que cumplan propósitos perfectos. Para cualquiera que haya crecido escuchando voces que decían «nunca vas a dar el ancho» o «no eres suficiente», el texto sagrado nos regala esta promesa contundente. «No temas, porque yo estoy contigo». De verdad es una declaración que merece que hagamos una pausa para reflexionar profundamente. La presencia divina es el factor que supera absolutamente todas nuestras insuficiencias humanas. No se trata de qué tan fuertes seamos por nuestra cuenta. Se trata del respaldo inquebrantable de aquel que nos llamó y que nos acompaña en cada paso. Es un alivio tremendo. Ya casi para cerrar este análisis, debemos resumir el mensaje central con este contraste que es definitivo. Como platicábamos al inicio con el tema de la psicología, el mundo se mueve en el ámbito de las expectativas humanas. El mundo define a la gente basándose estrictamente en su pasado, en su experiencia y en lo que opina el público. Y son visiones súper limitadas. Sin embargo, la perspectiva divina rompe todos esos moldes. Dios define la identidad basándose en el llamado y en el propósito eterno. La visión que Dios tiene sobre una vida tiene la capacidad absoluta de reescribir un destino entero, redimiendo nuestro pasado y garantizándonos un futuro con muchísimo significado. Terminemos este recorrido con una reflexión ineludible. Es cierto que muchos logran grandes cosas simplemente porque alguien más creyó en ellos, pero la historia de Gedeón nos enseña que la victoria real se alcanza cuando comprendemos que Dios creyó en nosotros muchísimo antes de que nosotros mismos lo hiciéramos. Así que, frente a todo lo que vimos en el texto de hoy, la gran pregunta que nos tiene que quedar resonando en la mente es esta. ¿Vamos a seguir permitiendo que el mundo, el pasado y las limitaciones dicten nuestra identidad? ¿O vamos a empezar hoy mismo a vernos exactamente como Dios nos ve?